In the name of the Father, and en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Pedimos perdón por las veces que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, una vez quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron todos, a una voz se dijeron a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de David, tu siervo, estas palabras, porque se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos. Los reyes de la tierra se reúnen y los jefes pactan una alianza contra el Señor y contra su Mesías. Así sucedió en la ciudad. Se reunieron Herodes y Pilato, así como las naciones y el pueblo de Israel contra Jesús, tu santo siervo, a quien ungiste y llevaron a efecto tus propios planes, que tú dispusiste según tu poder y sabiduría. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda seguridad. Manifiesta tu poder, realiza tus curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando terminaron su oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que confían en ti, Señor. Dichosos los que confían en ti, Señor. Porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran.
contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyudas, sacudamos su yugo. Dichosos los que confían en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. Dichosos los que confían en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y pidámosle, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrantarás como arras de loza. Dichosos los que confían en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie puede ver al reino de Dios si no hace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere, tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido el Espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Muy brevemente, Nicodemo tiene un proyecto. Está en medio de tener su fe desarrollar. Y podemos verlo 3 veces en el Evangelio. Hoy y cuando defiende a Jesús en tiempo venir en el Evangelio, para no estar jurado sin una discusión, como un trial con las autoridades. Pero la tercera vez es en el tiempo del entierro de Jesús, viene de noche, otra vez de noche, para llevar las cosas típicas para enterrarse. Y es
En ese sentido podemos ver que su fe está en desarrollamiento. No tiene coraje todavía admitir en público que tiene fe en Jesús, pero entiende todavía que Jesús es el Mesías. Podemos preguntarnos si tenemos fe o coraje bastante a admitir y proclamar la palabra de Dios. Y no especialmente estoy pensando de predicar a todo el mundo, más para mantener las prácticas cristianas, como no unirse en el bochinche cuando empieza, o no robar a su trabajo aun si sería bien conviene. Podemos empezar de desarrollar nuestra fe para vivir un poco más como el Señor nos enseñó. Ofrecemos nuestras peticiones. Recordamos en la misa Máximo Rodríguez y Wally Domínguez. Por ellos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que la fe de nosotros sigue desarrollando y que podemos compartir más de la vida del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las necesidades del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están y estén enfermos que este virus y por sus familiares, roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. También rezamos por los que cuidan por los enfermos y los que han muerto todavía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. ¿Y para qué más rezamos? Por estas oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, ayúdanos a sentir tu presencia caminando con nosotros. Ayúdanos a vivir más tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti y a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Timothy, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, mientras vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos su gloriosa venida por nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Reino, tu poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz los dejo, la paz los doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y confórmale a tu palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos al otro en señal de la paz. Oremos
Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Sorry. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Oremos. Dirige, Señor, la mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de la vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos bendiga, Padre nuestro, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. La misa está terminada, podemos ir en paz. Demos Gracias, gracias. Señor.